voy a iniciar la grabación y esto queda grabado para los que no nos pueden ver. Lo que quieran preguntar al final, pues hay un chat y yo abro un espacio para poder compartir. Bien. Bueno, los saludo desde Bogotá y esto pues va para todos nuestros estudiantes en la modalidad de distancia y presenciales que también se unen a este tipo de transmisiones. Bueno, hoy hablaremos de la norma de competencia 1, que es ética y valores, pero nos vamos a enfocar es en el tema de la ética en los servicios farmacéuticos. Si, cuando deseen pueden abrir sus micrófonos para compartir un poco, porque este es de esos temas que la verdad toca compartir muchísimo para poder ir entendiendo, es algo complejo en gran medida porque nosotros, como ustedes bien lo saben, llegamos a la farmacia por accidente. Esta no es una profesión que hubiéramos escogido muchos desde el colegio. De hecho, muchos comienzan a formarse como técnicos y como regentes de farmacia. Es mucho tiempo después ya estar en contacto con el área, trabajando en droguerías, otros en servicios hospitalarios, otros porque tienen personas que trabajan en esto y sobre todo porque solamente a partir del 2018 se pudo implementar el decreto 2200 del año 2005 que establece que debe haber personal idóneo para trabajar en droguerías. Esto anteriormente no lo hubo, si tenemos en cuenta que nosotros durante los años 2020 y 2021 pues tuvimos otro tipo de realidad, pues básicamente esta norma tiene apenas unos 4 años. Y es necesaria porque lo que nosotros hacemos pertenece al ámbito de la salud pública, ni siquiera solamente de la salud, es de la salud pública. ¿Por qué de la salud pública? Porque lo que hacemos impacta directamente sobre las comunidades más que sobre las personas. Y todo lo que ustedes hacen, desde la atención en una droguería, en una tienda naturista, en una farmacia homeopática, de alguna manera es un complemento de lo que hace todo un equipo de salud. Recuerden que nosotros tenemos tres bases en lo que trabajamos. Primero, promover estilos de vida saludables. Segundo, lo que tiene que ver con la educación para el uso adecuado de medicamentos. Y tercero, la adherencia a la terapia. Esos tres elementos son básicos en cualquier tratamiento, incluso si no hay medicamentos. Porque muchas personas tienen terapias que no requieren medicamentos, pero sí requieren estilos de vida saludables. Y a veces no es fácil que los médicos expliquen por falta de tiempo o por la misma actitud que ellos y nosotros tenemos para escuchar al médico. Entonces, por esa razón, es que se hace necesario que desde la farmacia se refuercen todos estos espacios. Bueno, vamos a comentar, como les dije, en algún momento abriré para que puedan abrir y contarnos un poco sobre su experiencia. ¿Perfecto? Bueno, para comenzar y esta pregunta abierta a todos, ¿qué entienden por ética? A ver si alguien por aquí abre un momento y nos va contando. ¿Qué entienden por ética? ¿Aprendieron ética en el colegio? ¿Tienen claro que es ética? ¿Diferencian entre moral y ética o entre ética y legalidad? ¿Qué opinan ustedes de la ética? Como dije, me pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Con eso sabemos que están en línea. Buenas tardes. Hola, Alba. Alba, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Por ética, como los principios, los valores que uno tiene, Sí. la conducta que uno lleva a hacer el proceso en la farmacia Bueno, y en la vida. tú hablas de palabras como conducta, como valores, como normas a seguir. Coloca aquí Andrea Pinzón. Cuénteme una cosa. ¿Aprendieron ética como una parte de la formación que tuvimos en el colegio o en la universidad? ¿O eso fue más bien transmitido como un tema unido a la familia, unido a nuestro entorno? ¿Lo aprendimos como algo básico, como estudiar matemáticas? ¿Ustedes lo aprendieron?
No, yo considero que eso viene desde la familia también. Y la familia de dónde crees que aprende, Alba? De otros. O Mm, sea que aquí tenemos como parecería, y dice aquí Yolanda, que lo aprendimos en el entorno. Mayerly, voy a cerrar un momentico aquí a Douglas que se nos conectó. Mayerly dice algo relacionado con la familia. Ahora que están estudiando una formación académica muy importante, porque ustedes van a ser la base de la salud pública, es importante como reflexionar un poco si eso es suficiente con lo que aprendimos en la casa o si es necesario reforzarlo. Digo suficiente porque si se dan cuenta, y de acuerdo a lo que dice por aquí Lina, es algo que nos inculcan nuestros padres, así como nos inculcan eso, también nos pueden inculcar algunos conceptos que pueden ser erróneos. Algunos conceptos que pueden ser erróneos. Por ejemplo, ¿por qué creen que existen las personas racistas? ¿O por qué creen que existen personas que no respetan los derechos sexuales de otras personas? O en este caso, por ejemplo, tan grave del tema que estamos teniendo con los Estados Unidos en la emigración, como por encima de la dignidad de las personas, la gente se deja polarizar con temas políticos. Y todo esto nos lleva a pensar un poco si lo que aprendimos en la casa como ética es suficiente o si requerimos más de la ética. ¿Cierto? Vamos a centrarnos en eso un momento. Y es importante entender que necesitamos aprender mucho más de ética de lo que aprendemos en la casa. Tengamos en cuenta que mucho de lo que aprendemos en la casa está rodeado por el entorno, o sea, por la cultura, la religión, las creencias y muchas cosas. Y mucho que para muchos nos puede parecer raro, para otros puede no parecer raro. Un tema muy complejo de eso, de la ética, por ejemplo, lo que nos parece bien o nos parece mal, está, por ejemplo, en la forma como se tratan a los migrantes, sobre todo a los migrantes que llegan a Colombia. Muchas personas discriminan a los migrantes sin tener en cuenta la condición del migrante. Nadie migra por gusto, siempre se migra a través de algún, siempre se migra a través de algún espacio, a través de algún espacio que en esa migración hace que se causen impactos sobre las comunidades. Entonces, hay que tener en cuenta que en la ética hay que ampliar un poco más que lo que aprendemos en la casa. Aquí tengo una imagen. Dice que la ética es integridad, la moral, los principios, la honestidad, lo correcto, dicen algunos, la justicia, la responsabilidad, la conciencia, la elección, el honor, el valor, la integridad. Pero si detenemos un momentico en esos conceptos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, lo moral es como muy flexible, ¿no? No somos tan moralistas, o sí somos muy moralistas, pero no aplicamos todo lo de la moral. Si lo vemos sobre lo honesto, les voy a poner un caso que es claro y nosotros somos así. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando enseñamos que mentir está mal, pero aceptamos algunas mentiras o decimos algunas mentiras. Otros son más complejos, ¿no? ¿Qué le dice a usted la conciencia? ¿Cuál conciencia? O el tema de la justicia, sobre todo en países como los nuestros, donde la justicia es para el de Ruana, ¿no? O sea, la justicia va en la ética, pero cuando la justicia no toca a algún grupo especial porque tiene dinero para que no lo toquen, entonces ahí queda la ética como en nada. Mire lo que dice acerca de la ética, una definición que me parece supremamente importante. El estudio de la ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano, ya que está vinculado, tomen nota de esto, a las acciones de las personas. Según el libro Ética del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, profesor y escritor español, la discusión de la ética que evoluciona junto con la humanidad define qué acciones pueden considerarse correctas e incorrectas en la conducta de los seres humanos. Hace un momento ustedes me decían que la ética tiene que ver mucho con lo que aprendimos en la casa.
Pero también alguien dice, pero, y es Dora, Elsie, pero también a lo largo de nuestra vida. Si se dan cuenta, a lo largo de nuestra vida vamos flexibilizando mucho de los principios que emprendimos en la casa. Y en un caso como en lo que trabajamos es bastante complejo. Les voy a dar un caso de ética y legalidad concreto. Venden sildenafilo, ¿cierto? Supongo que es una de las ventas más importantes de la droguería. Venden sildenafilo. Pregunto, ¿piden la fórmula médica tal como dice la ley y dice la caja para vender sildenafilo? No, señor. O sea que tenemos una falla contra la ética o contra la legalidad. ¿Qué creen ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, Contra Rodolfo. la legalidad. Contra la legalidad, y entonces eso estaría entre lo que vimos como ético, ¿cierto? Sí, Los señor, dos, porque dice es Andrea. que el cliente llega buscando un suministro o un medicamento y pues se le proporciona, pero no se tiene en cuenta si tiene o no tiene la La fórmula para fórmula. venderse. Claro, y Douglas lo que dice es cierto y tiene que ver algo con esto. Eh, Mira que es el cliente el que pide. Entonces ya el concepto ético de ética y legalidad lo rompemos fácilmente. Entiendo las razones. Las razones es la presión sobre la venta, las razones es el cliente insistiendo. Bueno, sin embargo, eso no quiere decir y demuestra que la ética no es una camisa de fuerza. Recuerden que la ética, según lo que dice lo que tengo expuesto, dice qué acciones pueden considerarse correctas o incorrectas. Al final volveremos a ese tema. Al final volveremos sobre ese tema. Como es el estudio del comportamiento humano, dice el autor, la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como las decisiones que se toman en el día a día. Y en un sentido más amplio, de los vínculos colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones como médicos, abogados, periodistas e incluso la política. Sin embargo, la definición se queda corta, porque no es solamente sobre profesiones, también es sobre muchas actividades. Eh, aquí al final coloco, reglas, trata de establecer reglas de lo que es bueno y de lo que es malo. Miren que la ética es algo bien complejo. Les abro un poquito. Dicen que eso se aprende en familia. Nosotros hablamos del tema de ética con nuestras familias como un tema que vamos a tratar. O vamos dando información y recibimos información aquí y allá como entre qué es bueno y qué es malo. Cuéntenme un poco. Voy un poquito más allá. Reflexionamos con nuestros hijos sobre qué leen en las redes sociales y sobre qué puede ser falso o verdadero. Porque las redes sociales también están influyendo en esto. ¿Ustedes qué piensan? Si reflexionamos en familia sobre este tema, siendo un tema tan importante, ustedes mismos dicen que es un tema familiar. La verdad, en el entorno familiar nunca se ha tenido presente ese tema, solamente al pasar el tiempo y pues la ideología o como se formó la persona es como va llevando cada día su forma de ser. De alguna manera, si Douglas tiene razón. ¿Esto por qué lo toco? Porque si queremos trabajar en salud, pues tenemos que tener unos principios éticos claramente establecidos y que miraremos rápidamente, pero estamos más enfocados sobre el tema de ética. Vamos con este caso de Sabater, no sé si lo conozcan. Sabater, Fernando Sabater tiene muchos libros, van dirigidos a alguien que se llama Amador, ética para Amador, no sé qué para Amador, pero tal vez el que más se conoce, el que más se conoce es el que se debería de leer en el colegio, pero más que leer, reflexionar en el colegio, socializar en el colegio, porque se llama Ética para Amador.
Jimena aquí me está diciendo que se debe reflexionar sobre lo que es verdadero o falso, pero hay mucho relativismo. Correcto. Mire lo que dice Sabater. La mentira generalmente es algo malo porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas. Pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja o incluso para hacer un favor a alguien. Yo pongo este caso en mis clases presenciales porque es cierto. Uno le dice a los hijos que mentir está mal, pero si toca el testigo de Jehová a las 8 de la mañana un domingo, todo el mundo se queda callado y uno le dice no abra ni la cortina para que no lo vean, o se hagan de cuenta que no existe o diga que no estoy. Acabamos de decir que la mentira es mala, pero tenemos unas mentiritas ahí como que llamamos piadosas. Entonces, aquí hay una reflexión de Sabater al respecto. Y la voy a ampliar un poco más. Es mejor, y esto va con su trabajo, decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o hay que engañarlo para que viva sus últimas horas sin angustia. Mentir no nos conviene, es malo, pero a veces parece que termina siendo bueno. ¿Cuántas de las personas que ustedes atienden llegan con mucha información errónea, que viene siendo mentiras, porque leyeron en internet, porque alguien les dijo o porque entendieron mal en la consulta del médico? ¿Cuántas personas llegan a sus droguerías a aclarar muchas de esas dudas que en el fondo son mentiras? ¿Qué tanta es esa relación que de ustedes con sus comunidades al respecto? Cuéntenme un poco. Pues es muy frecuente cuando se acercan así aquí a la farmacia y primero se evalúa, se estudia el cliente, se mira a ver en qué se le puede servir. Muchas veces solamente por vender no se tiene en cuenta realmente el concepto de poder influenciar bien. Bueno, ahí tenemos. Si ven que la idea original de que la ética es entre lo bueno y lo malo queda como una franja gris muy grande que nosotros como adultos tenemos que aprender a manejar, ¿cierto? Levis, que eso era un alemán, decía, para un momento, Jimena dice es frecuente, pero muchas veces se mantienen en su mentira porque les parece mejor que la información verdadera. Es bastante, eso de la mentira y la verdad como parte de la ética es bastante complejísimo. Mire lo que sería ética y legalidad. La ética también orienta el orden jurídico y legal de las naciones. Pero si nos fuéramos solamente por el concepto de ética dentro de la parte legal, pues encontraríamos muchos casos como el que vemos en los colombianos, que cuando un político dice muchas mentiras y sigue diciendo mentiras, al final esas mentiras parecen verdades. Lo peor, cuando se le acusa de decir mentiras, él siempre dice lo mismo: ninguna justicia me ha castigado. O sea, demuéstreme que yo he sido culpable y ya. ¿Y quién demuestra eso? Un juez. Pero ahí tenemos un caso, muchos casos, en los cuales los abogados, que es si hay alguien que tiene un tema bastante, muchos dilemas éticos son los abogados. Hay abogados que se dedican a alargarle los procesos a la gente, principalmente a los políticos o a los poderosos, para poder que se venzan los términos. Ahí viene una pregunta: ¿es eso ético y legal? ¿O por el hecho de ser legal habría que entenderlo como ético? ¿Ustedes qué piensan? Lo que pasa es que los abogados, o por así decirlo, ellos se benefician más retrasando los procesos que yendo directo y solventando. Eso es legal, pero no es ético.
Si ven que sobre ese tema hay bastante complejidad. Por eso aquello de que eso lo aprendemos en la familia es un poco complejo. Mire, estos son los principios básicos de la ética. Primero, no dañar a nadie. Segundo, asignar a cada uno lo que corresponde. Y tercero, vivir honestamente. Estos son principios, digamos, universales. Todas las religiones del mundo se basan sobre los mismos principios. No matarás. Es sobre un principio básicamente, no mentir. Ahí venimos a otro cuento de lo que aprendemos en la casa. En la casa aprendemos los 10 mandamientos, pero si se los pregunto ahorita a alguien no se sabe sino 3. Pasa por alto algunos como graves, como no fornicar, graves según la iglesia, ¿cierto? O no mentir. Entonces los principios básicos en la vida práctica son bastante complejos. En la ética y la salud sí tenemos 4 principios básicos que vamos a intentar y a hacer de nuestro trabajo. Los 4 principios fundamentales son: primero, la no maleficencia. Todo lo que hacemos debe partir de que lo hacemos bien porque somos profesionales de la salud. Y como profesionales de la salud debemos ante todo cumplir con lo que hace el servicio farmacéutico. Les pregunto a ver si alguien por aquí me escribe y se acuerda de lo que estudiaron. ¿Cuál es la misión del servicio farmacéutico? No me digan vender, rómpame eso de una vez. ¿Cuál es la misión del servicio farmacéutico? O sea, la misión de lo que hacemos todos los días. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, se la voy a colocar acá. Cópienlo. Contribuir de manera armónica, espérame, corrijo, e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Sobre este principio, que es obligatorio para todos nosotros, porque esa es la definición de servicio farmacéutico, entonces es que vamos a construir esos 4 pilares. El primero es no maleficencia. Todo lo que hacemos tiene la intención de mejorar la vida y la calidad de vida y el bienestar de las personas. Eso es claro. ¿Listo? De ahí que viene un dilema ético, y aquí voy con un dilema ético que ustedes manejan mucho. La persona tiene un niño pequeño, no puede ir al médico, no hay atención médica, no tiene recursos, y ustedes determinan, por su experiencia y su conocimiento, que posiblemente requiera un antibiótico. Miren que lo que digo y queda grabado es del día a día. Yo podría decir lo que dice cualquier profesor de farmacia: solamente se pueden vender antibióticos con fórmula médica. Eso lo podré decir. Pero vamos a su espacio, a su realidad, a donde están. Llega una señora, es de escasos recursos, apenas tiene para comprar una amoxicilina, no va al médico, no tiene fórmula médica. Pero ustedes saben 2 cosas. Primero, que el niño sí requiere de alguna manera ese antibiótico, pero no tiene fórmula médica. Bien. ¿Cómo queda ahí la ética y la legalidad? ¿Qué hacen ustedes? Como le dice usted, nosotros tenemos que primero mirar y evaluar la situación. Si la persona es de escasos recursos, pues yo no puedo venderle un medicamento costoso. Yo tengo que solventar y ayudar para que ella pueda tener, por así decirlo, acceso a él y para salvar vidas, porque esa es la idea de nosotros. Independientemente de distribuir, vender o asistir, también tenemos que ayudar. Bueno, me quedo con las palabras. Asistir a ayudar. Jimena dice: para mí prima la vida. Por aquí Karen había abierto un momento el micrófono. ¿Me iba a decir algo Karen o Alba? ¿Qué hacen ustedes? Mire que hay un concepto claro. Hay que presentar una fórmula médica. Pero la señora no tiene fórmula médica. Incluso lo acaba de decir Douglas, ni siquiera es por plata, porque se lleva lo más económico. Ahí tenemos un caso diario de lo que hacen ustedes. ¿Cómo sopesamos eso? Vamos a pensar un momento y sigamos.
El otro principio fundamental de la ética de la salud es la beneficencia. No hacer nada mal y hacer todo bien. El tercero es la autonomía, y en esto insisto muchísimo sobre el trabajo del técnico en farmacia, porque es que a diferencia de otros técnicos en salud, ustedes son autónomos, ustedes no tienen un jefe encima, no hay alguien que le esté diciendo todo el tiempo qué hacer. Se parte del hecho que todo lo hacen bien, se parte del hecho que leen muy bien, se parte del hecho que tienen mucha experiencia, que se capacitan continuamente. O sea, eso se llama autonomía. Y si nos damos cuenta, pues la salud está en manos de ustedes. Por eso como mínimo pedimos técnicos. Porque aquí viene una figura bien curiosa. Muchos se convierten en regentes de farmacia, y cuando se convierten en regentes de farmacia dejan de ser asistenciales, o sea, dejan de atender al usuario, y entonces volvemos al mismo círculo vicioso. ¿En manos de quién estamos? En manos de, yo los llamo técnicos en farmacia, no me gusta el término técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, porque eso de auxiliar suena a segundón, a auxiliar de otro. Y la justicia, ¿no? Ser justo no es necesariamente ser legal. Ser justo es darle a cada quien, cada cual, ¿bien? Pero yo no puedo dar justicia, porque yo no soy nadie para dar justicia, ni siquiera un juez es alguien para dar justicia. Lo hacemos a partir de unos parámetros legales. Bien, estos son los 4 principios fundamentales sobre los que se basa la ética y la salud. ¿Quiénes hablan de ética en la salud? Parecería que solamente deberíamos de hablar nosotros, pero no. Miremos quiénes son responsables de ética en la droguería. Por un lado está la industria farmacéutica, cuando investiga productos que van a hacerle bien a las personas, pero también cuando hace posible que esos productos lleguen a precios justos a las personas. La industria farmacéutica es, después del petróleo, la industria más importante del mundo. Y en muchos casos, ustedes mismos lo ven, como que la ética no es tan ética en muchos casos para ellos. Lo acabamos de ver con lo que ocurrió con la pandemia. Miren que la industria farmacéutica no hizo un trabajo en bloque para tener una solución a algo que estaba afectando a la humanidad. Una de las marcas de las vacunas del COVID llegó a vender mucho más que lo que tienen los países en un año. O sea, se enfocaron más en vender que en ofrecer. De hecho, habían vacunas gratuitas, las rusas, las chinas, los cubanos elaboraron sus propias vacunas, algunos países podían importar, pero no. Si ustedes se dan cuenta ahí como que hubo una falla de ética en la industria farmacéutica, y muchos se enfocaron más en vender que en servir. Si era una pandemia, vemos, la misma OMS debió haber colocado condiciones como quien desarrolle la vacuna, entre todos los países le pagamos la fórmula, pero esto debe ser totalmente gratuito. Claro que fue gratuito, pero por ejemplo, en el caso de Colombia nunca se supo cuánto pagó el gobierno por eso. ¿Quién más tiene que tener ética? Los prescriptores, que son los médicos, los odontólogos. ¿Por qué? Porque el prescriptor debe sopesar las necesidades, las condiciones, en cómo se encuentra el paciente y qué necesita. Las mismas instituciones de salud, y aquí sí tenemos un problema que es el mismo sistema de salud que está en los puntos 4. Ustedes han ido por medicamentos. Ya vieron los tantos escándalos que hay con los precios de los medicamentos que entregan las EPS, lo que no entregan, las sanciones que les dan, las tutelas que les colocan, y a ellos solamente les interesa, parece, solamente el tema legal, pero no el tema ético. Los depósitos de medicamentos también forman parte de la ética, porque deben garantizar no solamente calidad, sino oportunidad, precios. Los droguistas, y aquí me detengo un momento en los droguistas. ¿Por qué el droguista? Ustedes saben que en Colombia todavía se permite que alguien con quinto de primaria pueda tener una droguería. Pero eso no va no es ético. Porque si yo trabajo en salud, lo mínimo es que me formen lo que trabajo. Yo no puedo seguir pretendiendo como gremio que una persona con quinto de primaria, por el hecho de tener dinero, pueda tener una droguería y pueda llegar a afectar la salud de las personas. Hay que tener un mínimo de conocimientos.
Los profesionales de farmacia, obviamente, porque esa es nuestra profesión y ustedes y yo estamos dentro de ese campo de la ética. El usuario también debe ser ético. El usuario debe ser ético al decirla, a dar la información concreta, al entregar, al recibir la información, permitir que lo eduquen. El comprador, porque no, muchas veces el comprador no es el usuario, pero debe ser ético en cómo maneja la información. El paciente. Y aquí tenemos un concepto que luego revisaremos posteriormente que tiene que ver sobre cuál es la función del paciente dentro del campo de la salud. La comunidad también debe ser ética. Y aquí vengo con un tema en el cual se involucra tanto la industria como la comunidad y la droguería. ¿Qué se hace con los medicamentos vencidos? Eso parecería muy simple como botarlos. Entonces a veces la norma, volvemos a la ética, dice, no, están los puntos azules, los puntos de recolección. Pero yo he estado en infinidad de municipios de Colombia donde no hay un punto de recolección. ¿Qué hacemos con eso? Pero imaginen qué hacen con eso, a la basura. Y cuando botamos a la basura, entonces pasamos de lo que debería ser seguro, que son los medicamentos, a un impacto medioambiental que puede alterar. Acuérdense, nosotros no vivimos solos, ¿no? Estamos en un ecosistema, hay animales, hay plantas, hay otras cosas. Entonces no somos los dioses del mundo y tenemos una responsabilidad con los otros seres vivos. Y obviamente la ética que debería de partir desde el Estado, que además da las normas para lo que sería el comportamiento ético. Para ir cerrando, voy a dejarlos un momento con este video, quiero que lo reflexionemos y al final ya para irnos vamos a hablar un poco de eso. La atención médica y satisfacer las necesidades de la salud de la población, particularmente la de los sectores socioeconómicos más necesitados, es una prioridad para cualquier gobierno. No obstante, esto no solo involucra aspectos técnicos y económicos, sino también una visión ética. ¿Se puede lograr un equilibrio entre los intereses económicos que tiene un médico al momento de ejercer su profesión con el derecho de los pacientes a recibir una atención de oportuna y también de calidad? Ese es el tema que abordaremos junto al doctor Jaime Barrows, pediatra y magíster en bioética. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, ¿usted cómo está? La primera pregunta tiene que ver con la ética. Me imagino en todas las profesiones, incluso nosotros los periodistas tenemos nuestra ética periodística, pero sobre todo en la medicina es muy, muy importante la ética porque se trata de seres humanos. ¿Cómo logramos conciliar esos aspectos? El aspectos éticos con el profesional, yo creo que requiere, por una parte, una formación importante en el aspecto ético en los estudiantes de medicina y una constante presencia del control ético durante el transcurso del ejercicio de la profesión. Doctor, ¿qué significa actuar con ética en salud? Significa primero tener presente el bienestar del paciente y el centro como centro de la práctica profesional, y en segundo término que toda la organización de salud además esté al servicio del bienestar de las personas. Eso es básicamente lo que significa la ética en salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando partíamos la entrevista haciendo este texto que tiene que ver con los intereses económicos y con la salud de las personas? Algo que se está cuestionando actualmente. Claro, el cuestionamiento va sobre todo desde el punto de vista de que los intereses económicos afecten la salud de las personas. En los temas que podríamos llamar como un conflicto de interés, entre el interés de bien el profesional que está ejerciendo o las instituciones en generar recursos versus el interés del paciente recuperar su salud, no necesariamente son incompatibles. El problema se genera cuando
por el interés económico se empieza a afectar la calidad de las atenciones de salud a las personas. ¿Cómo lograr ese justo médico, doctor, en el sentido de que siempre la eficiencia es un ingrediente fundamental para que lograr, ¿no es cierto?, un consultorio que sea viable o un hospital que sea viable? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Por una parte, es obviamente muy importante la calidad ética del profesional, o sea, un profesional bien formado éticamente y que además tiene un control importante de parte de los pares, y para eso es importante el empoderar a instituciones como el Colegio Médico con un cierto control ético. Y por otra parte, que la organización del sistema de salud no fomente el conflicto de interés. Efectivamente, en países donde la organización, por ejemplo, es solamente pública, el conflicto de interés de generar ganancias para los médicos es un tema poco relevante. Pero obviamente nosotros vivimos en un país en que hay una convivencia de dos sistemas, un sistema público que trata de orientarse a servir a los pacientes y un sistema privado que quiere generar ganancias. Y en ese sentido hay un trasvasije de intereses entre uno y otro sistema, y que a veces hace que los estímulos estén mal puestos, en el sentido de que, por ejemplo, en el sistema privado haya estímulos para pedir más exámenes de los que se debe, o citar más veces al paciente de lo que se necesita, o indicar más cirugías de las que realmente se necesitan. Eso, por citar un ejemplo que salió hace poco en las noticias respecto de Brasil, que tiene una situación parecida a la nuestra, las diferencias que hay en las cesáreas entre el sector privado y el sector público. En el sector público se hacen las cesáreas que se necesitan, y en el sector privado se hacen muchas más de las que se necesitan. ¿Eso va en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos? Yo creo que hay un margen respecto del juramento hipocrático. El juramento hipocrático dice muchas cosas en el interés del paciente, y muchas veces es muy difícil vislumbrar para el médico, estando dentro de un sistema, qué es lo que es el mejor interés del paciente, porque muchas veces en ese sentido que es la misma paciente o el mismo paciente el que está pidiendo determinado tipo de intervenciones. Entonces hay un juego ahí de equilibrio de qué es lo que creo yo desde el punto de vista de la medicina con respecto a lo que está demandando el paciente. Y por eso es que es tan difícil compatibilizar el tema de la libertad dentro del sistema de salud con la cosa técnica del bienestar del paciente. Doctor, usted habló del sistema de salud público y del sistema de salud privado y las diferencias entre ambos y de los incentivos, porque hay cifras que la verdad que uno puede tender a pensar que no están los incentivos en el sistema público. Por ejemplo, 60-70% de los concursos públicos de alta dirección pública en salud pueden quedar desiertos o quedan desiertos. Claro. No, y no solo en la dirección pública, sino que también en los concursos y en los cargos para trabajar como médico clínico. Yo también, aparte de dedicarme a la cosa bioética, como ejerzo todavía como pediatra, trabajo en un servicio de urgencia público en que hay 18 cargos para pediatras, y es acá en Santiago, y están ocupados 12 o 13 por pediatras. El resto de los cargos son reemplazantes, que son médicos generales, porque no hay interés o no se ha logrado captar los profesionales que se han ido hacia el sector privado. ¿Por qué pagan mucho menos? Pagan más porque es más cómodo trabajar en el sector privado, se trabaja solo de día, o los que hacen turno ganan mucho más. Y como además todo el sistema estimula la atención en el sector privado, por ejemplo, con una medida que en el último tiempo tomó el gobierno de darle acceso a la libre elección a los afiliados a FONASA que están en el nivel A, entonces se genera un estímulo para que se pueda ejercer más en el sector privado e ir dejando de lado el sector público. Doctor, ¿qué le parece esta nueva ley que fue promulgada sobre los derechos y deberes de los pacientes, que ya va a entrar en vigencia en octubre este año? A mí me parece una muy buena iniciativa. Yo tuve la oportunidad de participar en... Bueno, ya tenemos la base. Ya tenemos la base ya tenemos la base de lo que es la ética. Dejemos ahí la charla que tiene el experto.
porque pues eso básicamente es para Chile, pero toca un tema que me parece bastante importante, y es que miren, por ejemplo, el tema de la salud entre pública y privada, qué me interesa, qué no me interesa. Aquí me parece importante, ya para ir finalizando algo, hay que tener en cuenta que lo que nosotros vendemos no son medicamentos. Si ustedes se dan cuenta, las personas no llegan buscando un producto. Nadie se antoja de 2 centímetros de complejo B cuando va pasando por el frente de su farmacia. Muy pocos se antojan de un enema. Eso no es algo de gusto, es una necesidad de salud, entendiendo como salud, bienestar físico, mental y social. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que si nosotros seguimos en la idea de que solamente negocio, pues nuestro comportamiento no será tan ético. Si colocamos que ético es entre el bien y el mal de alguna manera, pues lo bien está en pensar que toda persona que ingresa a mi farmacia, a mi droguería, busca una solución a su problema de salud. Y que por ser una necesidad, yo estoy para servirle, no para venderle. Claro, la venta es importante, pero más importante que la venta está el servicio. Y en el servicio hay que ser muy ético. Dar la información correcta, promover estilos de vida saludable, dar diferentes opciones, no obligarlo a vender, no obligarlo a comprar. Porque para nosotros hay unos factores éticos importantísimos. Ustedes lo tienen, pero se los recuerdo, se los anoto por aquí en un momento para que vuelvan y los busquen. Esto está en el decreto 780, luego se vuelve a tocar en otro tema. Lo voy a colocar por acá para que lo refuercen, ¿no? Obligaciones y prohibiciones del dispensador. Cópienlo, descárguenlo. Ojalá lo tengan en su droguería ya puesto, donde van a dispensar, para que lo tengan claro y la gente también sepa que ustedes tienen unos límites, ¿no? Esto está en el decreto 2200 de 2005, que luego pasa a ser el decreto 780 de 2016. ¿Listo? Entonces, este es un tema bastante interesante, bastante llamativo, que yo los invito a que lo sigan trabajando, ¿bien? A que sigan trabajando. Bueno, voy a cerrar aquí la grabación porque pues esto sale para grabación y vamos a